Bien, buenos días chicos. En nuestro curso de historia estamos trabajando esta semana la consigna de valores. Soy responsable estudiando a tiempo para mis evaluaciones. Por ejemplo, mañana exponen 4 chicos y a ellos me han dicho que se han preparado y hasta listo su material, solamente falta repasar un poquito y para el día de mañana lo van a hacer excelente. Nuestro tema el día de hoy es la resistencia indígena. Cuando hablamos de la resistencia indígena, estamos haciendo referencia a todo un proceso oficial, porque la resistencia y todas las revueltas de nuestros indígenas contra los españoles empieza desde el momento que los españoles llegan a suelo de Tahuantinsuyo y termina, pues concluye en el año 1821 y 24 con la independencia del Perú. Es todo un largo proceso. Siempre los indígenas estuvieron en contra del abuso español, pero oficialmente se conoce con este término de resistencia indígena a un periodo en el cual 4 incas descendientes de Huayna Cápac van a formar un ejército y tratar de expulsar a los españoles del Tahuantinsuyo para reinstaurar lo que en su momento fue el imperio incaico. Bien, a este periodo de la resistencia indígena también se le conoce como los incas de Vilcabamba. Vilcabamba es un lugar que se encuentra en el Cusco, en la zona de Selva Alta. Es una parte, es un lugar de difícil acceso, una zona en la cual solamente estos indígenas conocen la entrada más apropiada y los españoles no saben dónde está ubicado. En términos militares e históricos se le llama zona liberada, porque los indígenas se encuentran refugiados ahí y está liberado de la presencia española. Los españoles no saben dónde está y cuando se van acercando van a ser atacados por los indígenas, de tal manera que no van a llegar hasta la misma localidad de Vilcabamba. Aquí tenemos que hablar necesariamente de Manco Inca. Manco Inca es hijo de Huayna Cápac, hijo legítimo, hermano de Huáscar, hijo de la Coya principal, es decir, formaba parte de la panaca real. Es por eso que su coronación va a ser bien recibida por los indígenas. Manco Inca, como tú ya sabrás, comete el error de aliarse con Pizarro, este lo traiciona, saquea el Cusco, y Manco Inca empieza una rebelión. Trata de apoderarse del Cusco, no lo logra. Trata de expulsar a los indígenas, perdón, a los españoles, no puede. Entonces se refugia, sale de la capital y busca refugio en esta zona de Vilcabamba. Desde allí iniciará las hostilidades contra los españoles con el afán de expulsarlos del Cusco y poco a poco tratar de reinstaurar lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo. Como tú puedes ver en imagen, Manco Inca aparece casi siempre montado sobre un caballo. Esto se debe a que en el proceso de batallas contra los españoles logra tomar como prisioneros a algunos españoles. Estos españoles claman por su vida y Manco Inca les perdona la vida, a cambio de que le enseñen algunas estrategias que usan los españoles. La tecnología militar incaica era inferior a las estrategias militares de los españoles. Por lo tanto, al capturarlos y tomarlos como prisioneros, Manco Inca iba a conocer algunos secretos de los españoles. Y estos españoles le van a decir, le enseñan a montar a caballo, le enseñan a armar un fusil, le enseñan a usar pues la espada, la armadura, etc. Lamentablemente para Manco Inca, de todo lo bien que había sacado provecho del conocimiento de los españoles, esos españoles serán contactados por el ejército español y le dirán, si traicionas a Manco Inca, puedes regresar al ejército español. Si nos dices dónde se encuentra Manco Inca, nosotros lo atacamos
y ustedes van a sobrevivir y regresan a formar parte del ejército español. Y así lo hacen. Manco Inca había confiado mucho en estos españoles que había capturado, porque le enseñaron muchas cosas. Al final lo traicionan. Manco Inca será delatado, sorprendido por el ejército español, derrotado y asesinado. Ante la muerte de Manco Inca, los indígenas se quedan un poco desorientados. Han perdido a su líder, que era el heredero legítimo, el hijo de Huayna Cápac, el único que podía portar la mascaipacha. Para suerte de estos indígenas, Manco Inca tenía 3 hijos, muy jóvenes, pero a pesar de eso, muy valientes y decididos a continuar la campaña que había iniciado su padre Manco Inca. El primero de ellos es Zairi Tupac. Zairi Tupac va a continuar la organización de este ejército, va a tomar el nombre de Inca y va a enfrentarse a los españoles. Va a conseguir victorias importantes hasta que, hasta que empieza una negociación con el virrey español. Ya para esta época, España ha instaurado una nueva forma de gobierno aquí en el Perú, que es el virreinato. Entonces, ya se encuentra gobernando el virrey Hurtado de Mendoza. Este virrey solicita a Zairi Tupac un encuentro, una entrevista, una conversación. Dialogan y el virrey le dice, mira Zairi Tupac, yo tengo un ejército mucho más numeroso en Lima, no hagas que traiga mi ejército hasta el Cusco, porque voy a azotar y generar un caos total. Y tengo más ejército en España, que también puede venir. Tu ejército es pequeño, tienes un ejército reducido, así que tarde o temprano vas a ser derrotado. ¿Qué te parece? Le dice, si te rindes. Pero no vas a rendirte y vas a ser esclavo, no. Te rindes, simplemente dejas de enfrentarte a los españoles y yo te condecoro. Te regalo a ti la encomienda de Yucay. Ahí tú vas a gobernar, vas a tener tus indígenas, tu tierra, tu comida, con la condición de que ya no te rebeles. Al final, Zairi Tupac aceptará. Acá vemos una escena graficada por el cronista Guamán Poma de Ayala, en la cual se ve al virrey Hurtado de Mendoza al lado izquierdo y al Inca de Vilcabamba Zairi Tupac, negociando esta breve paz. Al final Zairi Tupac acepta, abandona la zona de Vilcabamba en la cual estaba refugiado, incluso se convierte al cristianismo, decide bautizarse. Lamentablemente, con el paso del tiempo, Zairi Tupac enfermará. Recuerda que las enfermedades nuevas que han traído los españoles están todavía proliferándose. Entonces cae enfermo y fallece. Ante la muerte de Zairi Tupac y el tratado de paz que se había establecido, el hermano de este, Titu Cusi Yupanqui, va a volver a tomar una posición hostil frente a los españoles. Él dice, Zairi Tupac se ha rendido, pero no podemos permitirlo. Respetaba mucho a Zairi Tupac, por lo tanto, respetó la decisión como inca de negociar la paz. Pero Titu Cusi Yupanqui, al morir Zairi Tupac, asume el cargo de nuevo gobernante y desde Vilcabamba reinicia estos enfrentamientos contra los españoles. En esta época surge también un movimiento llamado el Taqui Oncoy, a la par. Este es un movimiento de Titu Cusi Yupanqui, es militar, el Taqui Oncoy es un poco más religioso, pero se van desarrollando al mismo tiempo, tienen bastante influencia. Al Perú ha llegado un nuevo virrey. Él es el virrey Lope de Castro, y solicita una nueva reunión con Titu Cusi Yupanqui. Ambos se entrevistan y acuerdan parar las hostilidades.
A este acontecimiento se le conoce como la Paz de Acobamba. Aquí en esta localidad de Acobamba se negocia este armisticio, este periodo de paz, en el cual Titu Cusi Yupanqui decide frenar sus batallas, frenar el ataque español. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que los españoles están derrotándolo. Los españoles están ganando. Y a él le conviene que su pueblo siga tranquilo, siga en paz. Es más, se bautiza como cristiano, tal como se ve en la imagen, y permite el ingreso de los misioneros religiosos a esta localidad en el Cusco. Donde él se encontraba refugiado, llegan los misioneros a enseñar la fe cristiana. Lamentablemente, Titu Cusi Yupanqui también va a enfermar de malaria y va a fallecer, con lo cual la paz que él había negociado nuevamente queda sin efecto. Por último, al fallecer Titu Cusi Yupanqui y generarse un desorden en esta localidad de Vilcabamba, quien toma el control, el mando, es su otro hermano, llamado Tupac Amaru, que en español significa serpiente de fuego. No confundir con José Gabriel Condorcanqui, ese que lo jalaron los caballos, no. Él es mucho después, tiempo después. Estamos hablando de Tupac Amaru, hijo de Mancoín. Con Tupac Amaru se va a continuar este proceso de rebelión contra los españoles, buscando su expulsión del Cusco por todas las atrocidades que ellos cometían, pero a su vez tratando de reinstaurar lo que fue en algún momento el imperio del Tahuantinsuyo. Y Tupac Amaru tuvo éxito en sus batallas. Lamentablemente, llegó al Perú el quinto virrey, Francisco de Toledo, considerado como uno de los mejores virreyes, si no el mejor que ha tenido España. Era muy buen organizador, muy buen administrador y para completar el paquete era muy buen militar. Entonces, Francisco de Toledo, aparte de establecer el sistema de corregimientos, de organizar la economía, la sociedad, el comercio, etcétera, también tuvo que enfrentar a Tupac Amaru y lo enfrenta bien, a tal punto que lo derrota y sin piedad ordena su ejecución. Tras la ejecución de Tupac Amaru, surge un mito, una leyenda, porque al someterlo a un juicio rápido, veloz, Tupac Amaru es condenado a la decapitación. De esa manera, en la plaza del Cusco, a Tupac Amaru se le cercena la cabeza y se le clava en una pica para que los demás indígenas vean y entiendan el mensaje. Si yo me rebelo, me va a pasar esto. Entonces, para que nadie más lo haga, como lo hizo Tupac Amaru, cortan la cabeza, lo ponen en una pica en un palo con punta, en la plaza del Cusco. El problema fue que los indígenas, con el paso de los días, vinieron, se acercaron a esta plaza del Cusco y empezaron a venerar la cabeza de Tupac Amaru, como si fuera la representación de un dios, de alguien similar. Y los españoles se molestaron, porque a lo único que hay que venerar, dicen los españoles, pues es a Dios y a la cruz que lo representaba, ¿no? Donde murió Jesús. Se molestaron mucho los españoles y escondieron la cabeza de Tupac Amaru en un lugar alejado de donde fue enterrado su cuerpo. Los indígenas se desesperaron mucho, pero surge aquí el mito del encarne. Los indígenas corrieron la voz y dijeron, pronto, pronto, los miembros separados del Inca, Tupac Amaru, van a volver a juntarse. Y cuando eso pasa, cuando eso pase, cuando eso ocurra, el Inca resucitará. Tupac Amaru resucitará. Será mucho más fuerte y podrá derrotar a los españoles y expulsarlos. Eso dice el mito del Incarni, significa Inca, rey.
están pensando ya en un salvador. Porque en la Iglesia Católica les han enseñado eso a los indígenas. Va a venir un salvador. Ellos no lo comprenden muy bien. Y creen que Tupac Amaru va a ser su salvador cuando regrese y resucite. Bien, aquí te dejo la autoevaluación por si quieres copiarlo o estudiar para tu examen algunas preguntas.